Ok, ahí estamos. Muy buenas noches con todos. Para mí es un gusto tenerlo acá al doctor Juan Jesús Fernández Contreras. Él es un médico especialista en anestesiología, también tiene una especialidad en medicina crítica y también cuenta con una alta especialidad en cuidados intensivos neurológicos. Eh, Nuestro colega Juan Jesús Fernández, pues es de nacionalidad mexicana, entonces se ha brindado un poco de tiempo para brindarnos a nosotros, para poder continuar con este curso de ventilación mecánica. De antemano, pues, doctor Jesús, mi agradecimiento eterno. Él, como les había comentado previamente, tiene una alta especialidad en terapia intensiva neurológica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en el Hospital General de México, también es médico adscrito del Instituto Mexicano del Seguro Social, además es profesor adjunto, tiene un diplomado en la Sociedad Mexicana de Anestesia en Ginecología y Obstetricia, capítulo Medicina Crítica. Entonces, doctor Juan Fernández, pues para nosotros es un verdadero placer que usted nos dé unas manos con todo lo que hace referencia al curso de ventilación mecánica y es un gusto tenerlo acá nuevamente, ¿no? Muy buenas noches de acá desde Ecuador. Me parece que allá en México todavía es horas de la tarde, ya queriendo anochecer. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Agradezco la invitación y siempre es un gusto, un placer estar con ustedes. Lo hacemos con mucho gusto. Muy amable, Doc. El auditorio es todo suyo. Gracias, muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, no sé si ahí se ve la presentación. Sí, Sí, la observamos en modo exacto. Ahí estamos, perfecto, Doc. Ok. Bueno, una vez más agradezco la presentación gentilmente, que me hizo gentilmente el doctor y en especial el doctor Fernando Rosenberg, que es el contacto con el cual intermediario con ustedes, con el curso. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema bastante extenso. Vamos a tratar de tocar los puntos más importantes y que se lleven los puntos más relevantes sobre este tema, ¿no? Vamos a hablar de sedonalgesia del paciente bajo ventilación mecánica. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar primero con algunos conceptos básicos que debemos de conocer. ¿Sí? Y los objetivos de la charla, como les comentaba, pues van a ser conocer o identificar un poco de la fisiopatología, de la respuesta al dolor que tienen los pacientes críticos. Háblese de cualquier eh, falla que presenten los mismos. Algunos conceptos básicos sobre farmacocinética y farmacodinámica que son fundamentalmente importantes para entender este tema de pseudonalgesia. Y al final, pues vamos a valorar o evaluar o revisar más bien algunas estrategias de pseudonalgesia de acuerdo a los protocolos que se han establecido recientemente en la terapia intensiva. Bueno, ¿qué es el dolor? Existen infinidad de definiciones que se han hecho a lo largo del tiempo respecto al concepto de dolor, pero bueno, dentro de las más completas, de acuerdo a la Sociedad Americana, nos dice que el dolor va a ser una experiencia angustiante asociada a algún daño tisular que puede ser real o potencialmente real y que se asocia directa o indirectamente a
componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Es la definición más completa que tenemos hasta la fecha. Como podrán ver, pues no se ha modificado en gran medida en cuanto a este punto, ¿no? Ahora, ¿qué es un paciente grave y qué es un paciente crítico? Es importante que también sepamos reconocerlos, porque es aquí donde vamos a emplear las estrategias de pseudoanalgesia, ¿no? Un paciente grave, como ya bien sabemos, pues es aquel que tiene un padecimiento de forma aguda, inesperada, y que en algún momento puede comprometer a mediano o a corto plazo la vida del paciente. Un enfermo crítico, a diferencia, va a ser aquel que tiene un estado de gravedad per se y que este estado de gravedad se asocia a alguna presencia de alguna falla orgánica que pudiera ser potencialmente reversible. ¿Qué es la nocicepción? Entonces, la nocicepción no es más que el proceso de codificar todas aquellas lesiones tisulares que en algún momento pudieran condicionar o traducirse a nivel cerebral como dolor y que al final de todo este proceso de codificación van a establecerse estrategias a nivel cerebral de protección, ¿no? De protección o de regulación del dolor. ¿Qué es el dolor nociceptivo? Es todo aquel dolor que surge a partir de un daño real del tejido neural, que puede ser de origen periférico o de origen central. Como les comentaba, el cerebro, así como codifica eh, eh, las lesiones potencialmente dañinas al organismo, también establece algunas estrategias antinociceptivas y de esto vamos a hablar más adelante porque es muy importante que sepamos identificar esta etapa de codificación de dolor porque es aquí donde se empiezan a establecer vías de dolor aberrantes y que causan dolor, eh, eh, dolores crónicos en los pacientes que ya estuvieron hospitalizados en las terapias intensivas. ¿Cuál es el objetivo? Pues brindar una adecuada analgesia a los pacientes, evitar que los pacientes tengan esta mala interpretación del dolor, evitar que los pacientes tengan empiecen a desarrollar estas vías aberrantes de dolor y por lo tanto dejarlos con dolores o padecimientos crónicos, ¿no? Eh, Revisando un poquito de estas vías de dolor, pues sabemos o recordando que tenemos dos tipos de receptores nociceptivos a nivel periférico, los A delta y los tipo C. Unos son mielinizados y otros no son no mielinizados, ¿no? Estos tienen que viajar sí o sí a través de las astas dorsales de la médula espinal y posteriormente hacen escala a nivel del mesencéfalo. A este nivel de mesencéfalo se empiezan a desarrollar algunas vías que van hacia la corteza y de esta manera se hace consciente el dolor y de esta manera el paciente empieza a desarrollar estrategias de protección contra el dolor, ¿no? ¿Qué pasa también a nivel del mesencéfalo? Pues que se empiezan a desarrollar ciertas vías endógenas para sintetizar algunas citoquinas proinflamatorias, que más adelante vamos a ver un poquito más de esto, pero a grandes rasgos se sintetizan citocinas proinflamatorias que promueven el desarrollo de estas vías aberrantes y por lo tanto una mala traducción de, de los estímulos nociceptivos, ¿no? Como bien sabemos, toda aquella lesión tisular, toda aquella que pudiera ocasionar dolor, pues va a desencadenar ciertos efectos neuroendocrinos, ¿no? Entre ellos, como les comentaba, el estímulo de la síntesis de citocinas proinflamatorias, que a su vez, una vez que llegan a los órganos blancos, empiezan a desarrollar respuestas adrenérgicas importantes. Como bien sabemos, la mayor síntesis o liberación de
catecolaminas. Esto a su vez produce efectos hemodinámicos, produce efectos a nivel de la coagulación, se vuelven pacientes catabólicos y por supuesto que le va a pegar también a la inmunidad de los pacientes, ¿no? Entonces, todo esto engloba la importancia de tener a los pacientes más confortables posibles y dentro de las piedras angulares, o más bien la piedra angular hasta la fecha, en cuanto a estrategias de pseudoanalgesia en los pacientes críticos, la piedra angular en la cual vamos a actuar principalmente es el dolor, ¿no? Podemos tener paciente con sedación moderada, sedación profunda, pero si lo tenemos con dolor, seguramente no estaremos haciendo una adecuada estrategia de pseudoanalgesia. Para entender esto, también pues debemos de reconocer y saber cómo van a actuar nuestros medicamentos, nuestros fármacos, que tenemos una gran batería, una gran gama de fármacos destinados para este punto de brindar un confort a los pacientes. Tenemos receptores GABA, tenemos receptores NMDA, tenemos receptores para opioides, receptores adrenérgicos, colinérgicos y por supuesto los canales iónicos, ¿no? Todos estos de alguna manera intervienen en la transducción y en la transmisión y en la modulación de dolor. Entonces, existen estrategias actualmente en la cual nos dicen que si nosotros sabemos saturar todos aquellos receptores en las cuales en algún momento de la vía de dolor interfieren en la transmisión del mismo, entonces podemos lograr una adecuada analgesia de los pacientes, ¿no? Recordar que es importante conocer la farmacocinética y farmacodinamia de estos medicamentos que actúan a nivel de estos receptores, porque así como yo puedo saturar a estos receptores, eh, la misma saturación o los sobresaturación de estas membranas, de estos receptores, me puede causar efectos secundarios, ¿no? Efectos secundarios principalmente de hiperalgesia. Entonces, ya no le estoy quitando dolor, le estoy causando toxicidad a los receptores, los estoy fatigando, lo estoy sobresaturando y esto va a causar al final de cuentas una hiperalgesia. Por eso es que los pacientes cada vez requieren más y más dosis, ¿no? Entonces es importante conocer, como les comentaba, la farmacocinética y conocer las ventanas terapéuticas que tienen estos medicamentos, ¿no? Más adelante vamos a ver una tabla en la cual nos habla de concentraciones plasmáticas para tratar de evitar este fenómeno de hiperalgesia, ¿no? Entonces, el objetivo es la activación, eh, mantener una modulación de dolor endógena conservada y evitar la modificación del dolor, de esta manera evitar el desarrollo de vías aberrantes de hiperalgesia en este tipo de pacientes. Se han hecho a lo largo del tiempo diversas estrategias para identificar cómo podemos, o tratar de identificar o saber cómo podemos identificar, la redundancia, si el paciente bajo sedación tiene dolor o no. Existen protocolos como el Cardian y el STAN, de los más importantes que se hicieron a lo largo del tiempo, en el cual nos dice que si tengo modificaciones en el BIS, es decir, si el paciente se me sale de plano de una sedación profunda, tengo alteraciones electromiográficas, tengo alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la presión sistólica, en el patrón respiratorio, bueno, probablemente ese paciente tenga dolor. Sin embargo, el problema de estos protocolos es que no dejan de ser subjetivos, ¿no? No dejan de ser subjetivos porque siempre hay que descartar el componente psicógeno que pudieran tener este tipo de pacientes, ¿no?
Existen índices de nocicepción, volvemos a lo mismo, al final son un poco subjetivos y un poco difíciles de interpretar en el actuar diario, ¿no? Existen otros protocolos en los cuales han evaluado cuáles son los efectos hemodinámicos a través de espectroscopía funcional por infrarrojo, cuáles son los efectos hemodinámicos a nivel de la corteza cerebral en pacientes que son sometidos a algún nivel de dolor. Eh, a pesar de que estos protocolos no se hicieron con dolores, con pacientes sometidos a un dolor intenso, sí se pudieron identificar que la saturación de hemoglobina en el área de la corteza evaluada para infrarroja sí alcanzó a disminuir en aquellos pacientes en los cuales se les brindó una menor analgesia que en aquellos pacientes que se les optimizó la misma. Entonces, los efectos hemodinámicos, como lo comentamos en ese momento, a niveles de corteza cerebral, también son importantes que lo tomemos en cuenta. Es decir, la vasoconstricción cerebral asociada a dolor también es parte fundamental de lo que tenemos que evitar. Y es lo que comentaba, la saturación de hemoglobina a nivel de la corteza del área evaluada, pues se vio modificada en aquellos pacientes que no tuvieron una adecuada analgesia, ¿no? Existe otro parámetro no invasivo que es la pupilometría. Actualmente sabemos que un cambio en el diámetro pupilar mayor al 30% del diámetro de la pupila basal podría representar un cambio objetivo de que el paciente tuviera dolor en ese momento, ¿no? Sin embargo, la realidad es que los protocolos pues también siempre comentan descartar algunos efectos eh, extras, como principalmente farmacológicos, sobre la pupila, ¿no? Entonces, digamos, al día de hoy no tenemos un estándar de oro para evaluar objetivamente al 100% la analgesia de este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, como les comentaba hace un momento, existen procesos intracerebrales involucrados perdón, la transmisión de dolor. Y parte de esto que les comentaba se lleva a cabo a nivel del mesencéfalo. A nivel del mesencéfalo, una vez que llega la información a esta región del cerebro, se empiezan a desarrollar vías antiálgicas, principalmente expensas de receptores NMDA y receptores GABA. Es aquí cuando empiezan a ver o a tomar importancia algunos medicamentos que pudieran actuar a este nivel. Háblese de benzodiazepinas, háblese de ketamina, háblese también de la dexmedetomidina, ¿no? Entonces, se supone que estos medicamentos actúan favoreciendo estas vías endógenas antiálgicas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el sistema endógeno antiálgico no es suficiente? Estos receptores pues se empiezan a fatigar, se empiezan a hacer insuficientes y entonces el paciente va a presentar hiperalgesias importantes que van a condicionar una mayor dificultad en cuanto al control inmediato y crónico de los pacientes. Es Doctor, parte de esta que le, población aberrante que doctor Jesús, perdón que le interrumpa. Tal vez me sí, podría ayudar, por favor, admitiendo un par de alumnos que están ahí en línea. Muy amable, doctor. Disculpe la interrupción. no se preocupe. Gracias. Bien. Bueno, este diagrama es básicamente lo que hemos hablado hasta el momento. Se trata de evitar que se formen estos complejos hiperalgésicos, ¿no? Estos complejos de respuesta inflamatoria y evitar que se formen
procesos hiperalgésicos aberrantes, ¿no? Vías de dolor aberrantes que lo único que van a causar en el paciente van a ser dolores crónicos. Entonces, llegamos al punto más importante de la charla. Eh, Vamos a tener tres pilares importantes para brindar una adecuada pseudoanalgesia en los pacientes críticos. Uno es la hipnosis, háblese de sedación. Otro es la relajación neuromuscular. Y, por supuesto, la piedra angular de todo esto es una adecuada analgesia, ¿no? Si tenemos una adecuada hipnosis, una hipnosis profunda, un paciente con relajación neuromuscular adecuado, pero no tenemos una buena analgesia, no estamos brindando una adecuada estrategia para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, el objetivo principal de todas estas estrategias que vamos a hablar, pues van a ser yugular o mitigar todos aquellos mecanismos de dolor, es decir, o tratar de cubrir todos los tipos de receptores para tratar de que ese paciente esté protegido al 100%, ¿no? Hablando estrictamente de sedación, pues no tenemos al día de hoy algo mejor que monitorizar al paciente mediante electroencefalografía, aunque actualmente tenemos otros dispositivos de igual manera no invasivos, que son derivados propios del electroencefalograma. Sin embargo, estos dispositivos, háblese de índice bispectral, háblese de SedLine, de monitorización cortical bifrontal, son estrategias regionales, es decir, no nos hablan de la actividad cerebral de todo el cerebro, sino que son regionales, ¿no? Sin embargo, pues es parte de lo que contamos actualmente como estrategia de medición en los pacientes de terapia intensiva. Saber identificar cuáles son los ritmos de supresión, los ritmos de actividad cerebral, los ritmos de sueño fisiológico o profundo, es decir, sedaciones profundas, son parte fundamental del actuar del médico en la terapia intensiva para saber qué nivel de sedación, de acuerdo a los objetivos que tiene el paciente, le voy a brindar, ¿no? Como les comentaba, existen estrategias derivadas del electroencefalograma, háblese de índice bispectral, las cuales han demostrado ya desde hace mucho tiempo, muchos años, que muestran un adecuado o son una adecuada estrategia para monitorizar la intensidad de sedación de este tipo de pacientes, ¿no? Incluso los protocolos que se hicieron inicialmente con índice bispectral demostraron que los pacientes en terapia intensiva o pacientes bajo anestesia general duraban menos tiempo intubados. Entonces, esto directamente a los pacientes, ¿no? Llegando entonces, porque bueno, no es una estrategia que se utilice cotidianamente en los pacientes críticos, tiene sus especificaciones e indicaciones muy selectivas, ¿no? Vamos a hablar más de sedación y de analgesia. Y bueno, ¿cómo elegir entonces al agente ideal? El agente ideal entonces va a ser aquel que se adapte a los requerimientos del paciente, a las comorbilidades, a la historia clínica y al contexto en el cual el paciente está en terapia intensiva. Si el paciente va a ocupar o tiene compromiso de la vía aérea, si tiene una vía aérea asegurada, si el paciente está intubado o no está intubado, qué tan profunda quiero mi sedación, ¿sí? Y qué tan vigilada voy a tener ese patrón ventilatorio, ¿no? Entonces, elegir las drogas de acuerdo al estado general de los pacientes y los antecedentes, hacer una historia clínica adecuada y hacer un plan de pseudoanalgesia es fundamentalmente importante para saber qué fármacos le benefician más
al paciente. Y antes de pasar a los fármacos como tal, tenemos que saber algunos conceptos básicos de farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Todos los fármacos, háblese de hipnóticos, analgésicos, opioides, relajantes neuromusculares, todos tienen unas concentraciones plasmáticas terapéuticas. Si yo me salgo de esas concentraciones plasmáticas terapéuticas, entonces lo único que voy a causar es toxicidad farmacológica y por lo tanto efectos deleterios importantes. Y eso es lo que queremos evitar. Si yo infradosifico al paciente, entonces no voy a lograr los objetivos planeados desde un principio en este tipo de pacientes, ¿no? Hablando de concentraciones plasmáticas, todos los medicamentos, todos tienen una constante de sitio-efecto y no es más que el tiempo que va a tardar en el cual yo aplico el medicamento vía intravenosa y el tiempo que va a llegar hacia el sitio efecto, es decir, a mi sistema nervioso central. ¿Qué quiero decir con esto? Que los medicamentos no actúan inmediatamente, no por arte de magia. No es que el medicamento, una vez que yo se lo termino de administrar, inmediatamente va a empezar a actuar. Hay que esperar a que estos medicamentos lleguen a su receptor, los empiecen a saturar y empiecen a modificar su estructura, ¿no? Su función. Entonces, todo esto lleva algún tiempo y ese tiempo es el que debemos de respetar antes de hacer alguna actividad o algo con el paciente, ¿no? Algo que pudiera funcionar dolor. Por ejemplo, intubación, colocación de catéteres centrales, colocación de sondas pleurales, todo eso que le va a condicionar dolor, hay que esperar el tiempo de latencia, hay que esperar el tiempo de actuar de estos fármacos, ¿no? Así como llega un efecto pico del medicamento en el sistema nervioso central, es decir, a la biofase, si yo dejo de administrar el medicamento, entonces ese medicamento, esa concentración plasmática va a empezar a disminuir. ¿Y qué pasa si yo no le mantengo concentraciones plasmáticas terapéuticas a ese paciente? Pues lo único que va a pasar es que yo me voy a salir y voy a empezar a infradosificar a, estos pacientes, ¿no? Entonces también lo que queremos evitar, sabiendo las concentraciones plasmáticas, las vidas medias y dosis mantenimiento de estos medicamentos. Entonces, evitar la sobredosificación y evitar la infradosificación son parte fundamental de las estrategias de sedación. Entonces, mantener dentro de la ventana terapéutica de los medicamentos va a ser siempre el objetivo principal. Entonces, hablando de fármacos sedantes, estos son los principales fármacos sedantes que tenemos actualmente disponibles en el mercado. Depende un poquito del país, de la región y actualmente pues en un poquito de contexto político que tengamos, ¿no? Pero bueno, todos estos, como les comentaba, tienen una farmacocinética, farmacodinámica distinta, ¿no? Actualmente, pues de los más usados, Propofol y en segundo lugar el Midazolam, tienen una farmacocinética pues más similar. La diferencia de estos es que Propofol se elimina de una forma más pronta debido a que tiene un volumen de distribución mucho más amplio. Y a diferencia de los barbitúricos, Midazolam y Tiopental, que se acumulan más en tejido graso y por lo tanto el despertar de los pacientes va a ser pues más tardío, ¿no?
Actualmente pues tenemos ya prácticamente en desuso el etomidato, al menos en México, y bueno, ya prácticamente sus indicaciones son muy selectivas, ¿no? Como pudieran ver, tiene una farmacocinética más lineal. El despertar con el etomidato después de la infusión y después de la inducción es mucho más temprano todavía que Propofol, ¿no? Actualmente sabemos que Propofol, a reserva de que no tenga ninguna contraindicación para su uso, es el fármaco de primera elección para brindar una sedación a los pacientes. Existen protocolos que se han hecho en las terapias intensivas, en las cuales el objetivo siempre es una extubación temprana o lo más temprana posible y de esta manera evitar más tiempo, más horas, más días de intubación de los pacientes. Sin embargo, en el afán, en estos protocolos, en el afán de mantener más superficiales a los pacientes, se descuida un poco la parte de manejo de dolor. Entonces, sí los estoy despertando más temprano, pero no le estoy dando el beneficio de una adecuada protección antiálgica. Entonces, se ha demostrado que el 50% de los pacientes en terapia intensiva van a referir a mediano plazo alguna situación de dolor. Como les comentaba, diversos protocolos que se han empleado a través del tiempo, de los años. En la literatura hay infinidad de protocolos en los cuales pues el objetivo pues y de alguna manera impactar el amor y mortalidad y mayor complicación de los pacientes asociados a una, eh, una intubación prolongada. Sin embargo, pues, hace un momento, el objetivo sigue siendo el mismo, o debería ser el mismo, brindar una adecuada analgesia en los pacientes, en la cual se emplea en las áreas de terapia intensiva y anestesia del Hospital General de México, en el cual, a manera de resumen, se eh, plasmaron eh, las concentraciones plasmáticas de los principales sedantes, eh, eh, opioides y relajantes neuromusculares, los volúmenes de distribución de los mismos, el aclaramiento adecuado. ¿Sí me escuchan? Hola, Doc. Sí lo escuchamos y lo estamos observando justamente. No sé qué pasó. No sé si nos vuelve a compartir la pantalla, Doc, por favor. Parece que hay fallas con internet, que se lo estaba escuchando un poco entrecortado. Ahí ya me pueden ver. Sí, Doc, perfectamente. Ahí lo vemos y lo escuchamos. Y bueno, aquí al final de la tabla tenemos algunas fórmulas que podemos emplear para cálculo de la dosis, tanto de bolo como de mantenimiento de los pacientes, para los pacientes de acuerdo al peso y de acuerdo al volumen de distribución de cada fármaco para evitar que nos salgamos de estas ventanas terapéuticas, ¿no? Y bueno, actualmente, ¿cuáles son los principales fármacos aprobados para sedalgesia en las terapias intensivas? De primera elección, hablando de sedación, pues hablamos de Propofol, ¿no? Propofol tiene, como todos los sedantes
o la mayoría de ellos, a reserva de la ketamina, tiene la desventaja de que causa vasodilatación, causa disminución de las resistencias vasculares sistémicas y por lo tanto está asociado a mayor hipotensión. Otro de los efectos secundarios, pues trastornos a nivel de lípidos. Eso es otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta cuando utilizamos este fármaco. Y las ventajas, pues, que aumenta, que es neuroprotector y que de alguna manera disminuye el consumo de metabólico de oxígeno. Se dice que hasta un 30%. Entonces, es el fármaco ideal. Al tener un volumen de distribución muy amplio, el despertar de los pacientes es muy rápido en comparación a otros fármacos. Entonces, actualmente, a reserva de que no tengamos contraindicaciones, es el fármaco ideal. En segundo lugar, tenemos el midazolam. El midazolam, la desventaja que tenemos, a diferencia del propofol, es que se acumula en gran medida en tejido graso. Entonces, el riesgo de depresión respiratoria post-extubación en este tipo de pacientes es alto en aquellos pacientes obesos o que tienen gran cantidad de tejido adiposo. Entonces, tienen un volumen de distribución más pequeño que el propofol, por lo tanto, el despertar y la acumulación en tercer espacio pues, va a ser mayor. Barbitúricos, actualmente tiene sus indicaciones muy, muy específicas. Estas tienen farmacocinéticas un poco más complejas. Tienen farmacocinéticas que se llaman de primer y segundo orden. Esto quiere decir que cuando yo mantengo sedaciones prolongadas con barbitúricos, el despertar de los pacientes por lo menos no va a tardar más en más y esto se debe a su farmacocinética y su metabolismo a nivel hepático que tiene. Hablando de opioides, tenemos una gran batería de opioides, tenemos remifentanil y por supuesto la morfina, ¿no? Actualmente sigue siendo por farmacoeconomía y por muchas otras ventajas el fentanil, el fármaco de primera elección en las terapias para brindar una adecuada analgesia durante la intubación y post la intubación. Es importante conocer algunos aspectos eh, farmacocinéticos importantes, ¿no? Hablando de opioides, principalmente hablando de remifentanil. El remifentanil, a diferencia del fentanil y su fentanil, tiene un metabolismo diferente. El remifentanil se metaboliza por esterasas plasmáticas, es decir, que no tiene un metabolismo ni renal ni hepático. Esto le permite ser el fármaco en aquellos pacientes renales y en aquellos pacientes hepatópatas. Sin embargo, no ha terminado de ser la primera elección de remifentanil por una razón, y la razón principal es que no brinda una adecuada analgesia post-extubación. Por el contrario, tiene un mecanismo por el cual causa hiperalgesias en los pacientes cuando la infusión de remifentanil se prolonga por demasiadas horas o días. Entonces, esos dos principales aspectos no le han permitido como desplazar de alguna manera al fentanil o al fentanil como los fármacos de primera elección para analgesias. Importante que nosotros sepamos que todos los opioides, todos los sedantes, tienen dosis analgésicas y tienen dosis anestésicas.
Y esto tenemos que conocerlo o reconocerlo en base a las tablas de farmacocinética que ya tenemos establecidas en las tablas que previamente presenté. Si yo me salgo de las concentraciones plasmáticas analgésicas y le subo la dosis al paciente, voy a entrar a concentraciones plasmáticas anestésicas. Y entonces es aquí cuando los pacientes tienen efectos secundarios, háblese de depresión respiratoria principalmente. Es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado con estos medicamentos para jugar un poco con las concentraciones y sobre todo identificar para saber qué efectos pudiera tener en el mismo. Dexmetomidina. La dexmetomidina en algún momento se consideró como un analgésico. La realidad es que por su mecanismo de acción, que es un alfa-2 agonista, no funciona como un analgésico como tal, es decir, no brinda una analgesia suficiente en los pacientes de terapia intensiva. Los pacientes que están sedados solo con Precedex y que están sometidos a alguna lesión tisular que les esté condicionando dolor y que solo están con Precedex o desmetomidina, esos pacientes van a tener dolor, porque el Precedex o la dexmedetomidina no es un analgésico como tal. Se considera un ahorrador de analgésicos, un ahorrador de opioides. Dicho de otra manera, es un ayudante en el manejo de dolor. No brinda una analgesia como tal. Es un adyuvante en el control de dolor de los pacientes. Y bueno, la camina a diferencia del resto de fármacos de los que he hablado hasta el momento, eh, la ketamina tiene la ventaja de que se puede utilizar en los pacientes con tendencias a cifras tensionales, es decir, pacientes chocados, pacientes con hipotensión, ya que la ketamina va a aumentar las resistencias vasculares sistémicas y los pacientes se hipotensen o se chocan de mayor manera. En algún momento, cuando la ketamina se empezó a utilizar como, hipnótico inductor en los actos anestésicos, se sostuvo por mucho tiempo que aumentaba la presión intracraneana. Actualmente sabemos que estos efectos, este impacto farmacéutico y la presión intracraneana pues no es significativo. Entonces, actualmente se puede utilizar en pacientes neurocríticos e incluso como adyuvante también en el manejo de dolor. Entonces, la ketamina tiene un perfil farmacocinético muy amplio. Tenemos es un muy, muy, muy buen medicamento en el cual podemos utilizarlo en diferentes situaciones clínicas de los pacientes, pero como hipnótico y como adyuvante en el manejo de dolor, es un excelente fármaco. Además que tiene un volumen de distribución muy amplio y eso permite que los pacientes a los 20 minutos posterior a una dosis de inducción, los pacientes ya estén prácticamente sin efecto farmacológico. A raíz del COVID, al menos aquí en México, se empezaron a utilizar estrategias de sedación mediante gases volátiles, háblese de fluorano y háblese de segurane. La realidad es que a la hora de comparar los estudios en cuanto a qué es mejor, si mantener a los pacientes con una pseudoanalgesia endovenosa o una analgesia inhalatoria, la realidad es que no tenemos al día de hoy un estudio que eh, nos diga que la sedación inhalatoria es mejor que la endovenosa, ¿no? La podemos utilizar si la tenemos disponibles. Es importante en estos casos conocer las concentraciones alveolares medias
de las moléculas de ceborane y de desflurano para evitar toxicidad de este tipo de fármacos, ¿no? Las ventajas principales es que a los 20-25 minutos posterior al cierre del dial del Segurane o el Deslorane, los pacientes pudieran tener un índice bispectral mayor de 80 y por lo tanto son pacientes que se pudieran progresar en cuanto a la ventilación mecánica. Entonces, ¿cuál es el sedante ideal? La realidad es que al día de hoy no tenemos un fármaco que nos garantice una adecuada sedación, una adecuada analgesia y una adecuada relajación neuromuscular, sino que es una mezcla de toda la batería de fármacos que tenemos al día de hoy, ¿no? Pero si lo tuviéramos, ¿cuál sería sus cualidades, ¿no? Pues de un inicio rápido, una vida media corta que me permita evaluar los despertares de un paciente de una manera rápida, que no cause depresión respiratoria, que no cause trastornos cardiovasculares importantes, que no tenga metabolitos activos, que su metabolismo no pase por el hígado ni sistema renal, que no tenga interacción con otras drogas, que no tenga fenómenos de hiperalgesia posterior al cierre de la infusión. Eh, bueno, por supuesto que no tenga trastornos crónicos, ¿no? Háblese de abstinencia, háblese de hiperalgesia, háblese de dependencia a los fármacos, ¿no? Y por supuesto no olvidar la farmacoeconomía, que también es algo importante de considerar en estos pacientes. Y bueno, a manera de conclusiones, no se vale evaluar el dolor por sí solo en cambios clínicos o clínicos o hemodinámicos. Es cuestión de integrar toda la información que tengo del paciente y descartar algunas situaciones que pudieran condicionar esos cambios hemodinámicos en los pacientes y descartarlos, ¿no? Si ya lo descarté, eh, entonces pudiera pensar que el paciente no está teniendo una adecuada sedación, una adecuada analgesia, a pesar de las estrategias que le estoy empleando. Evitar la prolongación de las infusiones y la aplicación de fármacos destinados a estos pacientes. Y de esto nos ayudará, por supuesto, a tener estancias menos prolongadas en esos pacientes y mejor pronóstico de los mismos. Emplear una mayor monitorización de los pacientes en cuanto al dolor, no solo en cuanto a variables hemodinámicas ni clínicas, sino también echarle la mano forma de monitorizar a los pacientes de manera no invasiva, ¿no? Esto, por supuesto, que va a beneficiar a los pacientes en gran medida. Y no olvidar que la piedra angular en este tema sigue siendo los opioides, cualquiera que tengan o que quieran o que tengan a la mano para emplear, hay que utilizarlos de manera responsable y de manera adecuada, evitando toxicidades y evitando efectos secundarios en los pacientes. Y bueno, por supuesto, el objetivo principal en todos los pacientes es que los despertares, y sean los más seguros en cuanto a la hemodinamia también, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, hasta aquí la charla. Dejo mi correo por cualquier duda o pregunta. No sé si tengan alguna duda en el auditorio. Si quieren, no me metí tanto en la parte de programación de dosis ni mantenimiento de concentraciones plasmáticas. Esto es un tema que implica eh, tiempo y una sesión aparte, pero con gusto la podemos hacer.
Muy amable, en realidad, como le había manifestado desde un inicio, muy agradecido con su persona por brindarnos este tiempo. Como es de conocimiento general, pues sabemos que el no tener tan profundizado nuestros pacientes pues nos da una cierta ventaja porque nos va a disminuir días de ventilación mecánica, días de estancia hospitalaria, disminuye riesgo de infecciones nosocomiales, pero en cierta medida, pues bueno, eso también depende de los pacientes, ¿no? Doctor, ¿qué experiencia tiene usted en cuanto al uso de la dexmedetomidina más el fentanilo, esta asociación? En el hospital donde laboro, tenemos un protocolo ya establecido de no utilizar, al menos en pacientes intubados, no mantenerlos con Precedex o, bueno, dexmedetomidina sola, ¿no? Siempre debe ir acompañada de alguna infusión de un opioide a concentraciones analgésicas o anestésicas, dependiendo del contexto del paciente, pero no, nunca lo utilizamos de manera unitaria, ¿no? Siempre va acompañada de opioide. Ujú. Listo, ¿por qué le hacía esta pregunta? Porque, bueno, la charla fue muy clara, justamente nos explicaba esta razón que nos acaba de especificar. Pero bueno, sin embargo, a veces hemos encontrado en la práctica que a veces en nuestros hospitales seguimos manteniendo la infusión pura de dexmedetomidina, y era justamente lo que usted nos explicaba, no existe analgesia como tal, y eso es un error cotidiano que a veces cometemos acá, al menos le hablo de nuestra ciudad, de mi ciudad y de algunas zonas de nuestro país. Entonces, todo esto nos sirve para corregir. Sí, es algo muy común a partir de que se empezaron a hacer los protocolos con dexmedetomidina. Se empezaron a utilizar protocolos con este fármaco solo. Entonces, nos quedamos mucho tiempo con esa idea de que la dexmedetomidina proporcionaba una adecuada analgesia en los pacientes orointubados. Y en la práctica diaria, la realidad es que en la mayoría de los pacientes, todos los pacientes, puedo decir que un 99% de los pacientes tienen dolor. Entonces, no, difícilmente los alcanzamos con, con puro, con pura dexmedetomidina. Por eso nos empezamos a utilizar dexmedetomidina más algún opioide. Perfecto. Ujú. Y una última consulta, bueno, con el tema de la pandemia, pues tocó coger, echar mano de lo que había, ¿no? Porque hubo una escasez de fármacos, especialmente esteroides y analgésicos. ¿Qué experiencia tiene usted con el manejo de la ketamina? En cuanto al tema de ya cuando el paciente sale de la noxa que lo conllevó a estar intubado, en cuanto a efectos secundarios más que todo. Ajá. La ketamina es, desde hace ya unos años, está un poquito escasa en México. Este, pero de efectos que pudieran presentar o que están descritos en los pacientes es que los pacientes se comportan catatónicos o se comportan con ciertas alteraciones neurológicas, háblese estrictamente de alucinaciones. No en todos los pacientes, pero sí está descrito que se pudieran presentar, ¿no? ¿No? Aquí en México, al menos, nosotros no lo utilizamos de manera continua en periodos prolongados. Sí lo llegamos a utilizar y repito, no es más que por otra cosa, más que por la escasez o por la limitación de la disponibilidad del medicamento. Pero lo utilizamos más para fines de inducción, ¿no? Hacemos la inducción con ketamina y posteriormente mantenemos la hipnosis con otro fármaco. Pero dentro de los efectos, en respuesta a la pregunta, dentro de los efectos que están descritos son alucinaciones y trastornos catatónicos que pudiera presentar. Sí, sí, me preguntaba más o hacía connotación a esto porque, como le digo, pues en tema de COVID no había midazolam porque Ujú. se terminaba y tocaba utilizar ketamina.
y justamente se veía esta diferencia que usted bien manifiesta, con más que todo con el tema de alucinaciones que estaban bien presentes en los pacientes que nos tocó, pues, por efecto pandemia, utilizar ketamina por largo periodo de tiempo, ¿no? Claro, sí, sí, así es. Eso es, no sé si tal vez el auditorio tiene alguna inquietud para el doctor Jesús. Bueno, Doc, me parece que no hay mayores inquietudes por parte del auditorio. Una vez más, de manera personal, muy agradecido con usted por darse este tiempo y brindarnos esta magnífica charla que enriquece nuestros conocimientos. Eh, Muchas gracias, doctor, por la invitación y quedo a sus órdenes. Amable, Doc, Un saludo desde México. desde acá de Ecuador, un abrazo inmenso. Nos vemos, Doc, en Gracias, doctor. la próxima Hasta oportunidad. luego. Chao, chao. Gracias. Bueno, con esto despedimos al doctor Jesús Fernández y continuamos con la siguiente charla, ¿no? En esta oportunidad, pues, me ha tocado a mí la presente charla que tiene que ver más que todo con el tema de monitorización de la ventilación mecánica. Hemos adelantado esta charla en realidad porque estaba previsto que el doctor Fernando Rosenberg, pues, converse un poco con nosotros sobre el tema de las escalas que nos van a servir justamente para lo que nos conversó el doctor Jesús, que es la monitorización de la sedación. Sin embargo, por cuestiones personales, el doctor Fernando nos va a acompañar el día miércoles, ¿sí? Entonces, por ese motivo voy a adelantarme en cuanto a la siguiente charla que estaba pautada para el día miércoles, que trata sobre monitorización en la ventilación mecánica. Al hablar de monitorización y ventilación mecánica es muy amplia la documentación, muy amplia la información, sin embargo he tratado de resumir lo más que he podido y más que todo tratando de ser muy gráfico en cuanto a las explicaciones. Entonces, de todas maneras, eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Si tienen alguna duda o inquietud, con todo gusto lo pueden realizar incluso en el transcurso de la charla, ¿no? Eh, Cuando hablamos nosotros de monitorización, de la ventilación mecánica, hay que tener presente que nosotros somos quienes prácticamente programamos la máquina, programamos el ventilador y somos nosotros quienes debemos darnos cuenta cómo va nuestra ventilación. Porque al inicio programamos los números, seteamos los números, sin embargo, conforme vaya evolucionando el paciente, estos números son modificables. Por tal razón, el paciente en estado crítico que se encuentra intubado y conectado al ventilador mecánico depende de nosotros y somos nosotros quienes velamos por su salud. Por esta razón, nosotros debemos estar conscientes que debemos tener dos pilares, fundamentales. Uno que trata sobre la ventilación mecánica y es todo lo que estamos aprendiendo a lo largo de este curso, y otro que hace referencia a las terapias de apoyo, dígase esto, antibióticos, medicina, etcétera, etcétera. Todos estos dos pilares son quienes van a sostener a nuestro paciente. Por tal motivo, acá hago relevancia a una frase que la escribió Aristóteles, quien manifiesta, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Y es allá donde va enfocada esta charla. Sin embargo, para tener presente todos estos conceptos que voy a enumerar a continuación, hay que regresar a lo básico. Como siempre yo les manifiesto a mis estudiantes, si no sabemos lo básico, perdón, si no sabemos lo básico acá, pues a veces no podemos o no vamos a lograr entender cómo funcionan, en este caso, cómo funciona en sí la ventilación mecánica. Desde pregrado nos han enseñado que la ventilación espontánea pues está regida por dos movimientos, tanto la inspiración y la expiración. La inspiración es un movimiento, en este caso activo, que necesita de músculos, especialmente el diafragma, músculos intercostales, mientras que la expiración es un proceso pasivo. Entonces, este movimiento generalmente es lo fisiológicamente normal o adecuado. Sin embargo, en condiciones normales y mucho más en un paciente con ventilación mecánica, existen ciertos términos. Voy a señalar en esta oportunidad dos términos muy puntuales, aunque pueden sonar similares, son muy diferentes.
Uno es el flujo y el otro es el volumen. ¿A qué llamamos flujo? Flujo es la cantidad de aire que viene desde la atmósfera, atraviesa toda la vía respiratoria superior y finalmente llega a los alvéolos con la finalidad de insuflar los pulmones. Eso se llama flujo. Y el otro término que lo tenemos muy presente quienes estamos envueltos en el tema de la ventilación es el volumen. Volumen tidal o volumen corriente, como quieran manifestarlo, es en cambio el aire que finalmente llega a los pulmones y de esta manera llega a los alvéolos, infla el alvéolo y obviamente infla el pulmón y se produce la inspiración. Entonces, todo este aire, como les había manifestado, que viene desde la atmósfera, y aquí hay una situación muy puntual que la presión atmosférica en este caso es de 760 milímetros de mercurio, ya vamos a ver más adelante por qué la nombro, todo este flujo que proviene de la atmósfera tiene que atravesar toda la secuencia anatómica, fosas nasales, en este caso laringe, faringe, bronquios, bronquiolos, hasta finalmente llegar a los alvéolos, que es el lugar por así decirlo, el lugar muy puntual en donde se va a llenar, en cambio, de volumen y se va a poder insuflar el alvéolo y se va a provocar la inspiración. Entonces, no todo el flujo de aire que ingresó en la atmósfera termina a nivel de los alvéolos. Puede ser que parte de este flujo, mejor dicho, se queda a nivel de todas estas vías, de todas estas partes anatómicas de la vía aérea que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que se suscita? Acá he puesto un ejemplo un poco bastante gráfico. La vía aérea, en este caso, necesita de flujo o el flujo pasa por la vía aérea con la finalidad de llegar al alvéolo y poder insuflarlo. ¿Qué es lo que sucede? Este flujo, como yo les había manifestado previamente, puede que no llegue en su totalidad al alvéolo. Y existen algunas patologías que ya las vamos a ver más adelante, en el cual crean resistencia en cuanto a la vía aérea superior y no va a permitir, por ejemplo, en este caso, la eyección del cohete, haciendo referencia a un ejemplo muy puntual, la insuflación del alvéolo. Un ejemplo muy puntual, valga la redundancia, en este caso va a ser el asma, el EPOC, etcétera, etcétera, en donde el flujo que ingresamos a través de la inspiración se va a ir quedando debido al proceso obstructivo y no va a dar como resultado la eyección, en este caso, del cohete o traspolando al ejemplo la insuflación del alvéolo. De igual manera, para que llegue, o mejor dicho, cuando el flujo de aire que tomamos de la atmósfera tiene como objetivo insuflar el alvéolo, este alvéolo también tiene que tener la capacidad de distenderse, como vemos en el gráfico, para poder abarcar todo ese volumen que viene conjuntamente eh, em, empujado, por así decirlo, por el flujo. Entonces, estas fuerzas se denominan fuerzas de elastancia, es decir, la capacidad que tiene el alvéolo o el pulmón, en este caso, de distenderse para captar todo ese volumen que llega a través de la atmósfera. Y de igual manera, hay que tener mucho cuidado porque este volumen que llega al alvéolo puede llegar o no puede ser el óptimo que el paciente necesite. Y en estas circunstancias, este volumen o esta cantidad abrupta de volumen puede causar daño. En este caso, como el volumen llega al alvéolo, al tener mayor cantidad de volumen, puede dar como consecuencia la ruptura del alvéolo. Y esto provocar a la vez, pues, lo que denominamos actualmente como BILI, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias las vamos a ir enumerando más adelante con lo que tiene que ver con compliance, elastancia, etcétera, etcétera. Y de igual manera, una vez que llega toda la cantidad de volumen acá al alvéolo, también existe otro término que lo vamos a detallar más adelante, que es la PIP, o la presión expiratoria al final de la expiración, presión positiva, perdón, al final de la expiración, que tiene un solo objetivo: evitar que este alvéolo colapse como lo está haciendo esta bomba y de esta manera mantener el alvéolo abierto. Al evitar que colapse, lo que vamos a tener es, o lo que vamos a ganar es mantener un alvéolo abierto, perdón, para que en este caso
se llegue a llenar de volumen y se pueda provocar en esta circunstancia niveles adecuados de oxígeno como tal. Entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer entender en este caso? Que todo este aire en una respiración normal tiene que atravesar todo lo que es esta tubuladura que hace referencia a las vías respiratorias superiores y vencer esas fuerzas. Y esas fuerzas se denominan fuerzas de resistencia. Una vez que este flujo venció todas estas fuerzas de resistencia, perfecto, llena de aire, digámoslo de esta manera, o llena de volumen, que lo conocemos como volumen corriente al alveolo, lo insufla, y esta capacidad que tiene el alveolo de insuflarse o agrandarse para captar todo ese volumen se denomina fuerzas de elastancia. Entonces, para que se produzca un movimiento tanto de inspiración o expiración, se tienen que vencer o están presentes, mejor dicho, estas dos fuerzas: fuerza de resistencia y fuerza de elastancia. Para esto también hay que conocer, como les había dicho previamente, que la presión atmosférica en este caso son 760 milímetros de mercurio. Una vez que se produce la inspiración, toda esta fuerza tiene como, perdón, toda esta presión tiene como objetivo pues llegar a nivel alveolar. Sin embargo, para que se gatille o se produzca la inspiración, la presión del alveolo tiene que caer por debajo de cero. ¿Por qué la presión alveolar en este caso es igual a cero? Sencillo. La presión atmosférica, como les había manifestado, es de 760. Una vez que ingresa a nivel de la vía respiratoria y llega al alveolo, es la misma presión. 760 en este caso a nivel de la atmósfera positivo, 760 a nivel del alveolo negativo, da como consecuencia una presión alveolar de cero. Perfecto. Ahora, para que se gatille y se pueda provocar la inspiración, esta presión alveolar, que es igual a cero, tiene que caer, ¿sí? Y cae a -1 y en este caso se produce o se gatilla la inspiración por simple física. La presión, o mejor dicho, el aire o el flujo va a ingresar desde el lugar en donde existe mayor presión, que es justamente la atmósfera, a un lugar de menor presión, que hace referencia en este caso al alveolo, que es el lugar de destino. ¿Por qué? Porque cayó la presión, en este caso alveolar, bajo 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los pacientes ventilados? Los pacientes ventilados, como ustedes conocen y hemos visto en charlas previas, pues bueno, tenemos circuitos, tenemos interfaces. Entonces, en este caso, la vía respiratoria normal como que se alarga más. ¿Por qué? Porque vamos a tener un tubo endotraqueal, vamos a tener un circuito, vendría a ser como una vía respiratoria exógena, ¿no? Entonces, todos estos circuitos y la propia vía aérea superior que les acababa de manifestar hacen referencia a todas esas fuerzas de resistencia que debe atravesar. El flujo viene por acá, dado o emitido por la máquina, atraviesa el tubo endotraqueal, perdón, primero atraviesa las tubuladuras, segundo el tubo endotraqueal y posteriormente las vías respiratorias superiores. Entonces, ese flujo tiene que vencer estas resistencias. Y posteriormente, como les había manifestado, el aire que llega a nivel de los alvéolos principalmente y a nivel de los pulmones, tiene esa propiedad de insuflar justamente el pulmón y eso se denomina fuerzas de elastancia. Sin embargo, existen patologías que alteran cada una de estas fuerzas. Las fuerzas de resistencia y las fuerzas de elastancia. Ejemplo, las fuerzas de resistencia generalmente o están alteradas las fuerzas de resistencia en patologías obstructivas. Conocemos que las patologías obstructivas son el EPOC, cuando existe un asma, cuando existe una crisis asmática, cuando existe un broncoespasmo, pero existen circunstancias extrapulmonares que van a dar como consecuencia que estas fuerzas de resistencia que ya en condiciones normales están presentes en todas estas tubuladuras, aumenten más. Situaciones como que obstrucción. Estas obstrucciones pueden ser dadas por secreciones o puede que el tubo se haya acodado, se haya doblado, etcétera, etcétera. Eso va a dar como consecuencia un aumento
de las fuerzas de resistencia y no va a permitir que el flujo pase de manera normal con el objetivo de insuflar, en este caso, el alveolo y el pulmón. Asimismo, existen patologías en donde el pulmón no es complaciente. Ya vamos a ver más adelante el término de compliance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen patologías en las cuales el alveolo no se estira lo normal o lo más que pueda con la finalidad de que se insufle ese alveolo y se insufle el pulmón. Es decir, existe una restricción. Y esta restricción puede estar dada por algunas circunstancias. Puede ser que este pulmón esté lleno acá de derrame pleural y ese derrame pleural está ocupando parte del parénquima pulmonar, está ocupando algunos alveolos y por eso es que no se distiende totalmente el pulmón. Puede que haya condensaciones, como en el caso de las neumonías, puede que haya telectasias, puede que haya empiemas, etcétera, etcétera. A lo que quiero ir, que el pulmón en sí está ocupado y eso produce una restricción. Es decir, que la parte del pulmón que está ocupada por una condensación obviamente no se va a insuflar y eso a su vez va a provocar que exista pues un deterioro en cuanto a la relación ventilación-perfusión. Disminuye la ventilación y la perfusión está normal, lo que va a dar como consecuencia la presencia de una insuficiencia respiratoria. Entonces, tenemos nuevamente fuerzas eh, de obstrucción o a lo que hace referencia a la obstrucción como tal y en este caso pues un patrón restrictivo, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, la cantidad de presión requerida para poder insuflar a los pulmones va a depender de propiedades de resistencia y propiedades elásticas, lo que había manifestado previamente. Las propiedades elásticas son determinadas en este caso por la distensibilidad que ofrece al llenado o compliance y el volumen corriente, es decir, la compliance vendría a ser la capacidad que tiene ese pulmón de distenderse y meter en pocas palabras todo ese aire proveniente de la atmósfera. Y eso tiene que ver con el tema del volumen corriente. Y las propiedades resistivas, pues bueno, están determinadas por el flujo y las resistencias en la vía aérea al paso del mismo. Estas dos circunstancias hacen referencia, por ejemplo, al patrón obstructivo a nivel de las patologías del patrón obstructivo y las patologías de patrón restrictivo. Más adelante vamos a poder definir cada una de estas. Entonces, en conclusión, como les había manifestado previamente, o mejor dicho, el ciclo respiratorio, tanto de inspiración y expiración, va a depender de los elementos restrictivos y de los elementos de elastancia o complacencia, tal vez si desean denominarlo así. Entonces, el flujo de aire va a tener acá resistencia y justamente cuando llega todo el aire proveniente de la atmósfera, se va a distribuir a nivel del alveolo y el alveolo va a tener la capacidad de distenderse lo más que pueda con la finalidad de abarcar todo este volumen de aire que llegó acá y eso se llama elastancia. Lo que les había manifestado previamente, patologías en donde aumenta estas fuerzas restrictivas son patologías obstructivas, EPOC, asma, circunstancias como los broncoespasmos que se pueden producir en nuestros pacientes ventilados, la obstrucción de la luz del tubo orotraqueal, sea esto por una secreción o patologías como enfisema. Y patologías que disminuyen, en cambio, la complacencia o tiene una alteración, en este caso de la distensibilidad pulmonar, si vale el término de denominarlo así, pueden ser causas pulmonares y causas extrapulmonares. Ejemplo, pulmonares, presencia de edema, el famoso síndrome de estrés respiratorio, presencia de fibrosis, atelectasias que están disminuyendo la complacencia de ese pulmón, es decir, que no permiten que el pulmón se estire, por así decirlo, de la manera más adecuada para que ingrese todo ese volumen de aire proveniente de la atmósfera. Pero al igual manera existen causas extrapulmonares y estas causas extrapulmonares tienen que ver sobre todo con las alteraciones de la caja torácica o circunstancias de carácter abdominal. Por ejemplo, si yo manifiesto alguna alteración de la caja torácica, quiere decir que la caja torácica
va a tener una malformación en cuanto a a su forma o tamaño, y esto no permite que el pulmón se distienda de manera adecuada o normal. O lo que sucede muy comúnmente, ¿no? Tenemos pacientes que por A o B circunstancias tienen cierto grado de insuficiencia respiratoria, pero no es porque tengan alguna patología pulmonar de base, sino más bien está detallada porque probablemente aumentó la presión intraabdominal y eso está provocando una restricción en cuanto a la inspiración total o a la distensibilidad total del pulmón. Pero no es porque tenga una patología pulmonar, sino porque la presión intraabdominal está empujando hacia arriba y eso no permite que se distienda totalmente el pulmón. Bueno, entonces con estos términos generales vamos a los conceptos, o mejor dicho, con estos conceptos básicos vamos a los conceptos generales. Acá antes de continuar les dejo una pequeña fotito de mi ciudad, que a veces tenemos unos atardeceres súper espectaculares que nos llenan nos llenan la retina con estas imágenes, ¿no? Entonces, ahora sí, estos conceptos básicos que debemos de conocer para poder saber si estamos ventilando bien o si existe alguna alteración en cuanto a la ventilación mecánica de mi paciente. Presión plató, presión pico, compliance, PIP, auto PIP y el driving pressure. Estos 6 conceptos en general son conceptos que nosotros debemos conocer para ir monitorizando la ventilación mecánica de mi paciente. Arrancamos con el primer concepto. El primer concepto hace referencia a la presión máxima o también denominada presión pico o algunos también la denominamos como Pimax, como quieran denominarlo. Se define como la presión máxima de la vía aérea que se mide al final de una inspiración y depende en este caso del volumen tidal y del flujo inspiratorio. ¿Qué hace referencia? Hace referencia a que luego de que se produce la inspiración como tal, esta inspiración va a generar una presión a nivel de la vía aérea. Y esta es la denominada presión máxima o Pimax o pico, como quieran denominarlo. De igual manera, para que se produzca la inspiración total, pues bueno, todo ese aire proveniente de la atmósfera venció las fuerzas de resistencia y las fuerzas de la estancia que habíamos nombrado previamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La presión máxima de la vía aérea que se mide al final de la inspiración depende del volumen tidal que le colocamos al paciente, porque nosotros somos quienes seteamos el ventilador y también depende del flujo inspiratorio. ¿Cuándo se eleva la presión máxima o en qué circunstancias? En patologías de patrón restrictivo, en donde está alterada la distensibilidad, como lo acababa de manifestar previamente. Ejemplo, SDRA o síndrome de distrés respiratorio agudo. En estas circunstancias vamos a tener una Pimax elevada. ¿Y en qué otras circunstancias? En los patrones obstructivos. De igual manera vamos a tener una Pimax elevada. Generalmente, la Pimax depende también de dónde leas o de los grupos de trabajo quienes hacen todas estas investigaciones y nos dan ciertos números para tomarlos como referencia. Tenemos un valor límite, que en este caso la presión máxima no debe de exceder los 35 centímetros de agua. Sin embargo, existen algunos estudios recientes, como por ejemplo los emitidos por el grupo Long Safe, que estiman o que manifiestan que generalmente la presión pico o Pimax no debe exceder los 30 centímetros de agua. Más adelante ya vamos a ver por qué razón este grupo recomienda esto y seremos nosotros quienes decidamos con cuál nos quedamos. Sin embargo, el intervalo de seguridad vendría a ser esto, entre 30 y 35. No debe de exceder los 35 como máximo. Acá les he colocado justamente, como decimos, manifestamos que la Pimax es la presión que se mide al final de la inspiración. He colocado acá este gráfico. Eh, mañana, perdón, el día miércoles nosotros vamos a poder identificar o vamos a hablar sobre gráficos. Sin embargo, me he adelantado un poco para
poder entender cómo se mide la Pimax, que ya la vamos a ver más adelante, y también vamos a hacer un pequeño ejemplo en el simulador. Entonces, esta es una gráfica presión-tiempo. En este caso, esta es la inspiración, todo lo que se dibuja acá, y en este caso vendría la expiración. Al final de la inspiración, aquí justamente es donde se va a medir la Pimax, ¿sí? Ya vamos a hacer un ejemplo más adelante. Y lo contrario, cuando la Pimax en cambio está muy baja o está disminuida, hace referencia a que puede existir fugas en el circuito. Por ejemplo, puede estar desinflado el tubo orotraqueal, puede haber una fuga en uno de los circuitos, puede existir una desconexión del circuito como tal, y eso va a provocar que esta Pimax baja o descienda, y eso hay que tenerlo presente también. Acá les he colocado un pequeño video que, bueno, lamentablemente se pixelea con, con el paso a los computadores, pero hace referencia a la medición de la Pimax. Lo que vimos el gráfico, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer en este caso es apuntarle acá, al final de la inspiración, y ahí vamos a poder medir la Pimax. Sin embargo, ya en algunos ventiladores ya viene especificado el valor de la Pimax. En este caso, por ejemplo, es de 25, hacemos la medición, hacemos un freeze o frizamos la pantalla, nos ubicamos justamente en la parte superior o al final de la inspiración y hacemos nuestra valoración sencillamente arrastrando, en este caso, la perilla de este ventilador vela, y nos va a dar como consecuencia un número. Acá de igual manera, este es un ventilador Drager, el anterior era un ventilador vela, y hacemos lo mismo. Nuevamente, la mayoría de ventiladores ya tienen seteados la Pimax. En este caso, esta Pimax está muy elevada, 53 centímetros de agua. De igual manera, lo que vamos a hacer es frizar la pantalla. Vamos a frizar la pantalla lo que realizamos anteriormente. Vamos a ubicarnos en la parte superior, en la parte final de la inspiración, y es aquí en donde vamos a medir la Pimax. En este caso tenemos una Pimax de 52, 53. Este es un paciente que lo tomamos justamente en época de pandemia, un paciente con SDRA, en donde ustedes pueden observar, pues la Pimax está totalmente disparada. La presión de la vía aérea, presión máxima de la vía aérea o presión pico, pues está muy recontra elevado, ¿no? 53, teniendo como referencia que el valor normal puede ser de 35 si hacemos referencia. Entonces, la Pimax o pico, como les había manifestado previamente, depende de dos valores, volumen tidal y flujo. Este es un paciente que tiene 340 y miren, tiene una Pimax de 20, 340 de volumen tidal y Pimax de 20. Subimos 40 más, tenemos 380 y en este caso subió de 21 a 24 la Pimax. Vamos a seguir subiendo el volumen tidal y vamos a subirlo de manera exagerada hasta 500, y de 24 van a ver a cuánto sube la Pimax, a 36, ¿sí? Entonces hubo un cambio significativo. Vamos a seguir subiendo el volumen tidal, aumentamos en este caso 40 ml más, y vamos a ver cómo la Pimax sube estrepitadamente a 39 o 40. Entonces, eso era lo que les manifestaba en un inicio. La presión máxima de la vía aérea va a depender del volumen tidal y del flujo. Es decir, mientras más volumen tidal o mayor sea el flujo, mayor Pimax voy a tener. Sin embargo, no es la única variable de la cual va a depender la Pimax. Por ejemplo, acá la PIB también es una variable que va a alterar la Pimax. Previamente estaba con un PIB de 12, actualmente le pusimos PIB de 15 y la Pimax subió a 36. Por eso es que en cuanto hablamos de reclutamiento, también hay que ver que esta PIB que vamos subiendo de manera paulatina, pues tenga todos estos parámetros de seguridad, ¿sí? Entonces, en conclusión, la presión máxima de la vía aérea o la presión pico o Pimax depende de dos variables principalmente, volumen tidal y el flujo. Mientras más volumen tidal tengo, mientras mayor flujo tengo, más alta va a ser la Pimax.
Y de igual manera, pues, se la puede realizar la medición manual como acabé de mostrar, o sencillamente, pues ya los ventiladores actuales ya tienen un software incorporado en donde se ve constantemente ya la medición y no tenemos que hacer estas mediciones manuales que acabo de enseñarles. Otra de las presiones que tenemos que nosotros este, tener en consideración es la presión plató o presión meseta. Esta presión es la necesaria con la finalidad de superar el retroceso elástico del pulmón que genera la distribución del aire dentro del pulmón hasta una situación de equilibrio. Su valor generalmente se aproxima al valor de la presión alveolar. Con anterioridad ya les manifesté que el valor de la presión arterial es de cero. ¿Qué es lo que pasa acá? Viene el flujo de aire, la presión de la vía aérea va en franco ascenso, se acaba la inspiración, se genera la presión pico, pero perfecto. Inspiramos, necesitamos expirar y en esas circunstancias se abren en este caso las válvulas del ventilador para generar la aspiración o pasar de la inspiración a la aspiración y toda esta presión que llegó a su clímax, por así decirlo, cae de manera estrepitosa o cae y es similar a la presión alveolar que va a ser de cero y posteriormente se genera una presión constante y por esa razón se denomina presión de meseta o presión plató, para luego finalmente seguir disminuyendo y provocándose el proceso de expiración. Entonces, esta presión plató va a permitir el cálculo posteriormente de la distensibilidad estática del sistema respiratorio o del driving pressure, que ya lo vamos a mencionar más adelante. Para poder medir la presión plató o la presión meseta, yo tengo que generar una pausa inspiratoria en mi ventilador que no sea más allá de 3 segundos. Si yo genero una pausa inspiratoria con un número mayor a 3 segundos, lo que voy a tratar de hacer es, lo que me va a generar en este caso es que la presión, la presión meseta no sea real, ya que se va a acercar a la presión alveolar. Entonces, 3 segundos es lo indicativo para poder medir la presión meseta. El valor de referencia en este caso tiene que ser menor a 25 centímetros de agua. Hay algunos igual grupos de trabajo que se extienden un poquito más allá y también colocan como un valor de seguridad de una presión meseta más de 30 centímetros de agua. Sin embargo, nos vamos a quedar con 25 centímetros de agua y ya vamos a ver más adelante por qué. Ahora, valores superiores de presión plató reflejan un deterioro de la distensibilidad. Es decir, si yo tengo un SDRA, si yo tengo, por ejemplo, una neumonía grave, tengo la presencia de una telectasia, etcétera, etcétera, es decir, una patología con un patrón restrictivo, va a aumentar la plató. Y en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Valorar, por ejemplo, si estamos frente a una telectasia, la telectasia es el colapso del pulmón, provocado ¿por qué? Porque existen alvéolos totalmente cerrados. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con la ventilación mecánica? Tratar de recuperar esos alvéolos, es decir, reclutarlos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de recuperar ese pulmón colapsado que tenemos, ¿no? Entonces, siempre que tengamos nosotros valores elevados de presión plató o presión meseta, lo que tenemos que hacer en este caso es evaluar un probable reclutamiento alveolar con la finalidad de recuperar esa parte del pulmón que está ocupada por una condensación, por una telectasia, como el ejemplo que les estoy manifestando. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, no me voy a meter con el tema de reclutamiento, pero sin embargo hay que considerar que hay que hacer este reclutamiento alveolar con mucho cuidado porque podemos provocar sobredistensión alveolar y en este caso se puede provocar incluso ruptura de los alvéolos y provocar BILI como tal, ¿no? Igual, acá un video en donde hacemos referencia a la pausa inspiratoria para la medición de la plató. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a hacer una pausa inspiratoria por 3 segundos y este ventilador, que es un ventilador vela, me va a dar un número acá abajo en donde me va a emitir la plató que tenemos
de este paciente. Entonces, realizamos nuestra presión inspiratoria por 3 segundos, como vemos acá, y me genera una plató de 17, que está dentro del rango normal, considerando que la plató normal debería ser con un valor de menos 25 centímetros de agua, ¿sí? Entonces, para realizar la medición, en este caso de la plató, ustedes ya conocen, tenemos que hacer una pausa inspiratoria durante 3 segundos y esto me va a arrojar el número de la plató medida. De igual manera, ya existen ventiladores actuales en donde prácticamente se mide constantemente la plató y no hay que hacer estas maniobras. Existe una presión que no es muy considerada, sin embargo, para conocimiento general la he puesto acá, es la presión de Pendeluf o diferencia de presiones, que vendría a ser la diferencia entre la presión pico y la presión meseta. Generalmente debe de ser menor a 10 centímetros de agua. Incluso hay algunos grupos de trabajo, expertos en ventilación mecánica, quienes manifiestan que esta diferencia solo debe de ser de 5 centímetros de agua. Sin embargo, tomamos como referencia 10 centímetros de agua. ¿Qué pasa cuando este valor está por encima de 10 centímetros de agua? Significa que va a haber una obstrucción de la vía aérea. Ya vamos a ver más adelante acá. Ahora, existen diferencias de presiones que puede suceder dos escenarios. El primero, que va a haber un aumento de la presión pico, ¿sí? Pero la presión meseta está normal. Por ejemplo, puede haber una presión pico de 40 centímetros de agua, pero puede haber una presión meseta de 20 centímetros de agua, ¿sí? Presión pico elevada, presión meseta normal. Cuando sucede esto, existe un aumento de la resistencia de la vía aérea. Se aprecia un incremento de la presión pico con una meseta normal. Entonces, generalmente cuando la pico está alta, pero la meseta normal, eso hace referencia a una patología obstructiva. Llámese POC, llámese asma, llámese cualquier situación que esté cursando con broncoespasmo. Pero ¿qué pasa cuando la pico y la plató están elevados? En este caso, podemos tener una pico de 40 centímetros de agua y una plató de 35 centímetros de agua. Ambos están elevados. Cuando ambos están elevados, en cambio, existe una reducción de la distensibilidad pulmonar. Ejemplos, patologías restrictivas. Síndrome de estrés respiratorio, generalmente en la cabeza. Entonces, si ustedes, por de circunstancias, tienen una pico elevada y una meseta normal, obstructivo. Si tienen una pico elevada y una meseta elevada, patrón restrictivo. SDRA como uno de los principales ejemplos. Acá nuevamente un video en donde vamos a poder observar justamente estas pequeñas diferenciaciones. Ya. Vamos a ver acá. Presión pico de 60, una presión pico elevadísima, ¿no? Teniendo como referencia que la presión normal debería estar por debajo de 35 o 30. Vamos a medir la plató. Hacemos una pausa inspiratoria. Hacemos la pausa inspiratoria y nos va a dar como resultado la presión plató. ¿Sí? Entonces, tienes una plató de 48. ¿Qué es lo que pasa acá? Tienes una pico elevada y tienes una plató elevada. ¿Qué tipo de patrón es? Restrictivo. En este caso o en este ejemplo puntual es un paciente con SDRA por COVID-19. Bueno, acá lo que les había manifestado previamente para que puedan observar, sencillamente en las curvas que ustedes observan en la pantalla del ventilador se observan todas las presiones que acabamos de hablar. Presión pico, presión meseta y de acá para acá abajo hace referencia al driving pressure que ya lo vamos a ver más adelante. Otro término que tenemos que tomar como referencia es la PIP. La PIP es la presión positiva al final de la aspiración. Como lo expliqué en un inicio, lo que va a tratar de hacer es mantener abierto el alveolo y evitar que se colapse. Entonces, la medición en este caso, el reclutamiento, se debe de realizar con un paciente sedado y relajado. ¿Cuál es el objetivo de la PIP? Es abrir los alvéolos y de esta manera mejorar la oxigenación al mantener el mayor número de alvéolos abiertos o recuperados para que se pueda producir la oxigenación. ¿Sí? Entonces, la PIP, como ustedes pueden observar, lo que hace es insuflar los alvéolos, como pueden observar en la gráfica, con la finalidad de mejorar la oxigenación y evitar el colapso de los mismos, y de esta manera
evitar que exista una disminución de la oxigenación como tal. En este caso, el valor normal de la PIB es de 5 a 8 centímetros de agua, ¿sí? Nuevamente, como ustedes más o menos se desenvuelven en esta área, deben de conocer que a mayor PIB van a provocar repercusión hemodinámica y la PIB pues lo que hace en este caso es mejora la supervivencia en pacientes con SDREA. Se ha visto que el reclutamiento alveolar suscita esto. Ya vamos a ver más adelante con el tema de las situaciones, beneficios y las desventajas en cuanto al uso de la PIB. En este caso, aquí en esta gráfica podemos ver los beneficios. Primero, recluta los alvéolos que se encontraban previamente colapsados, con lo cual favorece el aumento de la presión de oxígeno, reduce la necesidad de FiO2, mejora la ventilación-perfusión y elimina y previene en este caso las atelectasias. Estas son las ventajas del uso de la PIB. Y de igual manera, las desventajas del uso de la PIB, como les había manifestado, a mayor PIB, mayor presión intratorácica, lo que va a provocar inestabilidad hemodinámica, disminución del gasto cardíaco, aumenta la presión de la vía aérea, aumenta la presión de la arteria pulmonar, aumenta la presión intracraneana, provoca barotrauma y generalmente al provocar inestabilidad hemodinámica, pues es de un uso limitado, entre comillas, a pacientes con shock, pero sin embargo, pues hay que dar la PIB que necesita el paciente. Aquí les he colocado un video para que más o menos puedan magnificar la postura de la PIB. Acá tengo este video con PIB de 0, lo que vieron anteriormente, en donde los alvéolos estaban totalmente colapsados. Le ponemos PIB de 5 y estos alvéolos enseguida se insuflan de aire. Colocamos PIB de 10 y van viendo cómo poco a poco se van reclutando más alvéolos y esto va a favorecer la oxigenación. ¿Sí? Entonces, colocamos PIB de 15 y vemos que ya la gran mayoría de alvéolos se encuentran totalmente aireados, por así decirlo, se encuentran abiertos y esto favorece la oxigenación. Con PIB de 20, bueno, entonces, si ustedes pudieron observar en la gráfica de lo que estaba el video con PIB de 0, con alvéolos totalmente colapsados, mientras más vamos nosotros elevando la PIB, pues se van reclutando o se van aireando más estos alvéolos. Sin embargo, hay que tener mucha precaución porque no siempre toda PIB es buena, o mejor dicho, mientras más elevación de PIB, mayor beneficio. Esto no puede ser así porque mientras más PIB hay riesgo de provocar distensión alveolar y ruptura de los alvéolos. Lo que vamos a provocar en este caso es un Billy. Acá una maniobra de reclutamiento que se denomina 40-40. Colocamos presión soporte de 40 por 40 segundos y como ustedes pueden observar. Cuando inició el video, el pulmón estaba totalmente colapsado, los alvéolos colapsados. Colocamos, en este caso, presión soporte de 40, generamos PIB y esto va a dar como resultado insuflación de los alvéolos y va a dar como resultado recuperación de los alvéolos que estaban colapsados y de esta manera vamos a recuperar en cierta medida la relación ventilación-perfusión con la finalidad de mejorar la insuficiencia respiratoria. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos PIB porque podemos generar autoPIB. ¿Qué hace referencia al autoPIB? Es la presión a nivel alveolar después de finalizada la aspiración corriente. Ejemplo, acá en la gráfica, la PIB normal o la PIB que nosotros tenemos seteada. Por ejemplo, yo coloco una PIB de 5, pero sin embargo, se sigue generando mayor presión positiva al final de la aspiración. Y a pesar de que yo tengo seteado en el ventilador una PIB de 5 centímetros de agua, como se va quedando más presión positiva al final de la aspiración, después de cada aspiración, valga la redundancia, esta PIB de 5 va a ir aumentando y ya no va a ser 5, sino que va a ser un 6, un 8, un 10, etcétera, etcétera. A esto se denomina atrapamiento de aire o autopip y genera las mismas molestias o las mismas desventajas que la PIP normal. Entonces, al tener nosotros una autopip, vamos a provocar una hiperinsuflación en nuestro paciente, ¿sí? Como podemos observar.
Es decir, lo que les explicaba previamente, si yo coloqué en el ventilador mecánico una PIB extrínseca de 5, sin embargo, la PIB que se está quedando en el interior del alveolo, a pesar de haber finalizado la expiración, va aumentando esa PIB de 5 y puedo tener una PIB de 7, 8, etcétera, etcétera. ¿Cómo medimos esta autopip? De manera similar a la medición de la presión meseta, solo con la diferencia de que en vez de hacer la pausa inspiratoria, en este caso, hago la pausa expiratoria. ¿Sí? Ahora, un ejemplo muy puntual. Esta es una gráfica de flujo-tiempo. Yo solo con las gráficas puedo verificar que mi paciente está haciendo autopip. ¿Por qué? Porque acá tenemos inspiración hasta acá, ¿sí? Si ustedes pueden observar, llega a la línea de base, y acá tengo expiración. Pero ¿qué pasa en esta expiración? Esta expiración debería terminar así como en la línea de puntos, hasta la línea de base. Esto es lo normal. Cuando el paciente genera autopip, esta línea de base de la expiración no llega a la base, ¿sí? Sino que desde acá abajo se genera una nueva inspiración, como pueden observar. Esto de acá es el aire atrapado o el denominado autopip. Por ejemplo, ¿qué hacer si mi paciente tiene autopip? Eh, lo que hay que hacer es modificar la relación inspiración-expiración. ¿Cuál modificamos? En este caso, lo que vamos a modificar es la expiración. Voy a cortar el tiempo de expiración con la finalidad de que exista que el paciente empiece a barrer, en este caso, esa PIP que está acumulada, ¿sí? Entonces, para alterar la relación inspiración-expiración es muy sencillo. Lo que voy a modificar es la frecuencia respiratoria. Y en este caso, ¿qué debo de hacer? ¿Aumentar o disminuir? Lo que voy a hacer es disminuir la frecuencia respiratoria. Al disminuir la frecuencia inspiratoria, como les acaba de manifestar, lo que voy a tratar de hacer es acortar el tiempo de expiración, y de esta manera voy a evitar que se siga atrapando PIP en el momento de la aspiración. Acá otro video con el tema de la medición del autopip. Es algo similar al tema de la medición de la presión meseta. Lo que hago es generar una pausa expiratoria más que una pausa inspiratoria, y esto pues igual por 3 a 5 segundos genero la pausa expiratoria y me va a dar como resultado el valor del autopip. En este caso, autopip de 0. Es decir, este paciente no tiene atrapamiento aéreo. ¿Sí? Ahora, ya hemos visto presión pico, presión meseta, hemos visto también el tema de la PIP, autopip. Vamos a ver ahora el tema de la compliance y elastancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pulmón? Se distiende y recibe todo el volumen que ingresa con el flujo de aire, pero este pulmón a la misma vez tiene que regresar a su tamaño normal. Y esto hace referencia a la elastancia. Dos términos probablemente que suenan similares, pero son diferentes. Hagamos de cuenta que es el pulmón un resorte que se estira para poder captar todo el aire, pero al mismo tiempo durante la expiración tiene que llegar a su tamaño normal para que se produzca otra inspiración. Esta relación compliance en la estancia es lo que sucede acá. Se estira el pulmón totalmente para que ingrese el aire en el momento de la inspiración, y se relaja, por así decirlo, eliminando el aire en el momento de la expiración, regresando a su tamaño normal. Nuevamente, patologías que generan carácter obstructivo y carácter restrictivo. Al generar carácter obstructivo, como les había explicado, aumenta la resistencia del flujo de la vía aérea, ¿sí? Y acá están todas las patologías que pueden producir esta resistencia. Y acá, patrón restrictivo, ¿qué es lo que disminuye? Disminuye la complacencia, es decir, esa capacidad que tiene el pulmón para distenderse y nuevamente volver a su tamaño normal. Y acá están las patologías que les mencionaba previamente. Ahora, tenemos eso que denominamos distensibilidad pulmonar o compliance, es decir, es la capacidad que tiene el pulmón para distenderse y de esta manera abarcar todo el flujo y el volumen que ingresa con el tema de la inspiración. Normalmente la compliance cuando una persona nace es de 100 ml por centímetro de agua. Sin embargo, la compliance va deteriorándose conforme
fisiológicamente, ¿no? Aumentando en edad. Es decir, mientras más edad tenemos, el cuerpo o el pulmón va a tener una compliance reducida. Generalmente se disminuye 75 ml por centímetros de agua en pacientes acostados y cuando el paciente tiene una patología severa de carácter restrictivo como el SDRA, generalmente la compliance está por debajo de 50 ml por centímetro de agua. ¿Cómo sacamos esta compliance? Sencillo. La fórmula, volumen corriente o tidal dividido para la diferencia entre la plató y la PIB. Un ejemplo, tengo un paciente con un volumen tidal o corriente de 380 ml, tengo una plató de 24 y una PIB de 10. 24 menos 10, en este caso, me da como resultado 14. Divido 380 dividido para 14 y me da una compliance de 27 ml por centímetro de agua. ¿Qué sucede con esta compliance? Totalmente deprimida. Los pacientes nuevamente con síndromes respiratorias tienen compliance bajísima por los suelos. Segundo ejemplo, paciente con volumen tidal de 480 ml, plató de 14, PIB de 5. En este caso, 14 menos 5 voy a tener un valor de 9. 480 menos 9 me da una compliance de 53 ml por centímetro de agua. ¿Sí? Es decir, una compliance dentro de la normalidad, si lo podríamos considerar de esa manera. Compliance menos de 50, ojo, foquito, alarmante, ¿sí? Bueno, y finalmente tenemos el driving pressure o presión de distensión. Generalmente esto es una variable de la mecánica respiratoria asociada con mortalidad. Y esta driving pressure actualmente es un parámetro fundamental en cuanto al tema de la seguridad de la ventilación mecánica. Depende de la relación entre distensibilidad pulmonar, la presión positiva al final de la expiración, denominada PIP, que ya la vimos, y el volumen tidal o corriente. La fórmula en este caso es plató menos PIP, como les había manifestado previamente. Esta es la meta de protección, o sea, este driving pressure es importantísimo porque este tiene un impacto importantísimo en cuanto a la supervivencia del SDRA. En otras palabras, hay que tomar mucha conciencia del valor del driving pressure. Mientras lo tengamos con valores normales, nuestro paciente o nuestra ventilación mecánica va bien. Si tenemos el paciente con valores elevados, disminuye la supervivencia en este caso del paciente. Generalmente, esta driving pressure mide el grado de estiramiento durante un ciclo respiratorio, en este caso del pulmón como tal. El driving pressure normal, cuando hubo o cuando recién se introdujo este término, fue por ahí por la década de los 90 con el grupo de Amato, quien realizó investigaciones de pacientes ventilados con volúmenes tidales bajos y PIB altos, emitieron este término. Y generalmente ahí recomendaban que el driving pressure debería ser menor a 16 milímetros de agua. Sin embargo, como les había manifestado previamente, últimos estudios manifiestan que el valor ideal, o mejor dicho, los beneficios en los pacientes con SDRA ventilados en cuanto a la disminución de la mortalidad y aumento de la supervivencia han estado escatimados con pacientes que tienen driving pressures debajo de 13 milímetros de mercurio. Y este actualmente se considera el rango de seguridad de esta mencionada medición o presión de distensión. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un ejemplo igual del driving pressure. Recuerden que el driving pressure es PIP, plató menos PIP. ¿Sí? Tengo un paciente ventilado con 450 ml. En este caso tengo una plató de 24 y tengo un PIP de 12. 24 menos 12, en este caso tengo un driving pressure de 12, que está dentro de la normalidad, ¿no? Mientras más alto es el driving pressure, ¿qué es lo que va a pasar? Va a existir sobredistensión alveolar. Y eso es perjudicial para mi paciente, ya que de hecho, ya tiene un pulmón dañado y tener el paciente con driving pressure por encima de 13 va a favorecer mayor daño. ¿Sí? Y acá un resumen de todo lo que les había manifestado previamente. ¿Sí? Presión pico o presión máxima es la presión que se mide al final de la inspiración
la presión meseta, ¿sí? Que es justamente cuando cae la inspiración, cae hasta nivel de presión de cero y finalmente el driving pressure, que es el que acabamos de conversar. Entonces, para finalizar, estos son los valores de seguridad o de referencia. Presión plató, debemos de tener una presión plató en paciente ventilado menor a 25 centímetros de agua, presión pico menor a 30 centímetros de agua. La compliance normal generalmente siempre debe estar por encima de 50 ml por centímetros de agua. La PIP debe estar entre 5 a 8 centímetros de agua. No debe existir autopip, y si existe autopip, lo que deben de generar ustedes, como les había manifestado, es una alteración de relación IE, y el driving pressure, importantísimo, debe estar menor a 13 centímetros de agua. ¿Sí? Esto, en esencia, vendría a ser el resumen de toda esta charla que les acabo de manifestar previamente. Ahora, voy a conectarme un ratito, tomarme unos 10 minutitos para conectar a un simulador de ventilación mecánica que lo tengo acá. Voy a conectarme desde mi dispositivo móvil. Disculparán si por ahí. Mientras tanto, los escucho, tal vez si tienen alguna duda o inquietud con respecto a estos parámetros que les acabo de manifestar, mientras se carga el simulador. No sé si tienen alguna duda. Esto es muy importante en cuanto al tema de la monitorización. Bueno, acá entré a sala, voy a escoger un ventilador y vamos a simular un paciente, ¿sí? Y donde vamos a poder apreciar todo esto que les acabo de manifestar. Le voy a poner un poquito de resistencia. Ahora, bueno, en clases previas ya habíamos visto las fórmulas, ¿no? Para poder establecer el peso predicho y todo este tipo de circunstancias para saber cuánto necesita mi paciente de volumen. Sin embargo, ya los ventiladores actuales ya vienen con estas fórmulas incorporadas. Sencillamente hay que poner la altura del paciente y esto ya te determina el peso como tal. En estas circunstancias, ustedes pueden observar, vamos a ventilar a un paciente que va a tener un peso predicho de 66 kilogramos. ¿Sí? Vamos a arrancar y comenzamos acá. Ya. Ahora, el modo ventilatorio generalmente en estos ventiladores, como ustedes pueden observar ahí, ya viene seteado con ventilación inteligente, ¿no? Vamos a ir más atrás, vamos a colocar un volumen, un modo controlado por volumen, ¿no? Ahora, voy a subir un poco acá la respiración. Generalmente ustedes ya vieron en clases anteriores, respiración normal entre 14 a 20, ¿sí? Vamos a subirla acá, vamos a poner una respiración de 18, tiene un volumen tidal de 560, un tiempo inspiratorio de 1 que está normal. El trigger que ustedes ven en la parte de abajo que dice flow trigger, en este caso está dada por flujo, está en 5 litros por minuto que está normal. Si yo lo quiero cambiar a presión, está dada por 2 centímetros de agua que igual está dentro de la normalidad y tenemos un fío de 50%. ¿Sí? Entonces, estamos ahí. Cuando veamos curvas, también vamos a utilizar este simulador para hacerlo un poco más, más dinámico, ¿no? Ahora, la primera medición, hablamos de presión pico, ¿no? Si ustedes pueden observar, en este caso me sale volumen minuto alto. Bueno, ya lo vamos a ver. Vamos a bajarle un poco al volumen minuto. Si es un paciente que pesa 66 kilos, 6 por 6, 36. Si yo quisiera darle a 6 por kilo de peso, más o menos tocaría un volumen de 380 por ahí, para redondear, ¿no? Dejémosla en 390. Bueno, ahora, el primer valor que habíamos visto es la presión pico. La presión pico está a la izquierda de sus pantallas, el número 17 justamente me evalúa la presión pico, ¿no? Eh, ¿Qué habíamos manifestado? Que la presión pico depende del volumen tidal y depende del flujo. Vamos a hacer lo que vimos en el video.
Vamos a aumentar este volumen tidal que estaba en 390 y le vamos a poner un volumen tidal de 500 para ver, de 520 pongamos, para ver cuánto me da de presión pico. Sí, parece que vamos a ver. Subió un poco la presión pico a 24, ¿sí? Sin embargo, el volumen minuto alto, el volumen minuto, que generalmente, como ustedes saben, puede ser de 4 a 8, 6, dependiendo de la ventilación, si quieren establecerla como protectora o no, se me elevó, ¿no? Entonces, el volumen tidal en este caso, como les había manifestado, es una condicionante o para que se eleve la presión pico, ¿sí? Vamos a bajar nuevamente nuestro volumen tidal. Lo vamos a dejar en 480, ¿no? Ahora, podemos hacer el tema de las mediciones manuales como lo habíamos visto en los videos acá. Sí, vamos a frizar en este caso. Vamos a frizar, hemos frizado y lo que podemos hacer es medir la presión pico nuevamente acá, de igual manera, ¿sí? Nos colocamos justamente en la parte superior al final de la inspiración y esto va a dar como resultado la presión pico que tenemos, que igual va a ser de 18, ¿ya? Ahora, generalmente, como les había manifestado yo, algunos de estos, mejor dicho, la mayoría de estos ventiladores ya viene incorporado en cada uno de los seteado ya con el software la medición constante de plató, PIP, autopip, etcétera, etcétera. Pero podemos nosotros realizar algunas circunstancias como maniobras de pausa expiratoria, sí podemos hacerlo, tal cual como vimos anteriormente en los, en los videos previos, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, acá les dejo ese pequeño simulador, se llama simulador Hamilton, que lo pueden utilizar, lo pueden descargar a sus móviles y pues ahí nos va a dar, nos va a determinar ciertos casos que podemos utilizarlos. Sin embargo, vamos a ver luego el día miércoles nuevamente con este simulador todo lo que son gráficas y bucles principalmente para poderlos determinar, ¿ya? Eso es, no sé si tal vez tienen alguna inquietud o tienen alguna duda con referente a lo que les estaba manifestando previamente. ¿Alguna duda o inquietud? Bueno, si no hay ninguna duda o inquietud, pues les agradezco por el tiempo brindado y de todas maneras, si es que queda algo por ahí suelto, estamos prestos a ayudarles a través del grupo de Telegram. Muy buenas noches con todos, nos vemos el día miércoles. Chao.